El orgullo que nos separa, padres e hijos que no se piden perdón. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas familias viven en silencio, el orgullo. Ese orgullo que a veces hace que un padre y un hijo se enfrenten, se hieran emocionalmente y permanezcan distantes por años, sin que ninguno dé el primer paso para pedir perdón. El orgullo puede ser silencioso, invisible, pero doloroso. Y no solo afecta la relación, sino también la salud emocional de quienes lo viven. Hoy vamos a analizar este fenómeno desde la psicoterapia, con elementos bíblicos, para entender cómo sanar y reconciliar. El orgullo desde la psicoterapia. ¿Cómo entiende o cómo ve la psicoterapia el tema del orgullo? Psicoterapéuticamente, el orgullo es una defensa emocional. Puede surgir por miedo a la vulnerabilidad. A veces detrás del orgullo simplemente hay un miedo. Deseo de mantener el control. Siempre lo ha tenido, entonces se da cuenta que tener el control es mucho mejor. Sensación de injusticia o sentirse herido. Entonces la mejor forma de defenderse es el orgullo. Cuando un padre y un hijo mantienen una pelea por orgullo, ambos pueden sufrir ansiedad, resentimiento, frustración, pérdida de conexión afectiva. He tenido casos en terapia donde un hijo manifiesta o un papá manifiesta, yo a él no lo quiero volver a ver. Ese rompimiento marca. Si es caso de papá, ese rompimiento marca porque es como la negación hacia su hijo. Y si es de parte del hijo, es la negación hacia su padre. Obviamente el padre va a perder un hijo y el hijo va a perder a su papá. Y ninguno de los dos se podrá recuperar. He conocido también casos que llegan hasta así, que no se pueden ver, y ya cuando está uno de los dos muriendo, el otro corre a despedirse, no alcanza, y se queda con el remordimiento de lo que ocurrió. Por eso siempre es bueno hacer las cosas en vida, en vida. Es importante entonces entender que el orgullo protege temporalmente, pero a largo plazo daña la relación y la salud emocional. Es que es mi defensa, es que así se hacen las cosas. Usted puede quedar solo con su orgullo. ¿Y de qué le sirvió? Aunque tenga la razón, de nada le va a servir. Aunque tenga la razón, el orgullo te va a resquebrajar. Aunque tenga la razón, el orgullo te va a recordar que de nada sirvió eso. De que ganaste con ganar la pelea. Si perdiste a tu papá, si perdiste a tu hijo. Principios bíblicos, entonces, podríamos hablar. ¿Qué principios bíblicos sobre el perdón tenemos? La Biblia nos habla claramente sobre la humildad y el perdón. Y aquí aparecen algunos textos bíblicos que quiero compartir con ustedes. Uno, Efesios 4:32. Sean más bien bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Uno podría pensar, Jesús, Hijo de Dios, pudo haber actuado de otra forma, pudo haberse defendido con poder. Si tuvo poder de levantar, de curar, de expulsar demonios, ¿por qué no actuó con ese mismo poder que fue una de las tentaciones al final y en la cruz? Defiéndete, baja de la cruz y creeremos en ti. Sin embargo, no lo hizo. Y el poder de Jesús radica ahí, en parecer no tenerlo. Entonces el perdón es parecer darle la razón al otro. Sin embargo, el perdón al primero que beneficia es a mí, porque me da paz, me da tranquilidad, me da libertad. Otro texto es Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal,
vence el mal con el bien. Es más fácil responder, me hicieron mal, respondo con mal y ojalá un poquito más grande para que sepa que aquí hay también con quien se defienda. A veces lo único que logramos es que ese daño se aumente, es que ese mal se aumente. Y en una relación padre-hijo, ese daño puede hacer mucho, pero mucho mal más allá de mí. El orgullo nos aleja de Dios y de nuestros seres queridos. Reconocer la herida y pedir perdón es un acto de valentía y madurez emocional. A veces creemos que es más valiente la persona que se enfrenta y golpea. No, es más valiente la persona que se detiene. Dar muerte es fácil, dar vida creo que es un poquitico más difícil. Y sin embargo, casi siempre optamos por la muerte, ¿no? Me la hiciste, me tendré que vengar. Pero ¿qué pasa si me la hiciste y no me vengaré? Le dejaré ese trabajo a Dios. Ese tema es muy diferente. Psicoterapéuticamente, el primer paso hacia la reconciliación es tomar conciencia de la propia responsabilidad emocional, más allá de quién comenzó el conflicto. Si yo tomo conciencia de mi propia responsabilidad emocional, ya empiezo a trabajar el tema del perdón. Si yo siempre permanezco mejor culpando al otro, el perdón no va a aparecer, el orgullo se va a apoltronar y el daño se va a aumentar. Entonces, vale la pena. Recuerde que los videos anteriores en medio del canal, ojalá puedas entrar a todo el canal y revisar allí por las listas cómo está organizado. Y si crees que necesitas comunicarte ya directamente, abajo en la descripción de este episodio está mi link directo a WhatsApp o allí donde dice todas mis redes, puedes copiar el link y cuando lo abras te sale mi página web, mi WhatsApp, mi Telegram, mis redes sociales y demás. Entonces, por si lo necesitas. Consecuencia de un orgullo prolongado. Ya había dicho antes que el peligro es que tu papá pierdas a tu hijo o tu hijo pierdas a tu papá. Cuando el orgullo domina, se generan efectos. Uno, distancia emocional y resentimiento acumulado. Y el tema de este resentimiento acumulado es que si tú eres el hijo y tienes hijos, eres capaz de alejar a tus hijos del abuelo. Porque yo no me hablo con ese señor y ustedes tampoco van a ir allá. Otra consecuencia es la baja autoestima en el hijo o en el padre. El orgullo también manifiesta baja autoestima. Lo más fácil es reaccionar con orgullo, porque yo tengo la razón. Y al final, cuando estés solo sin la otra persona, ¿de qué sirve que hayas tenido razón? Cuando te quedes sin papá, ¿de qué sirve que tu hijo hayas creído toda la vida que tenía la razón? O cuando te quedes sin tu hijo, ¿de qué sirve, papá, que creas que tú tuviste la razón y por eso no tenías por qué pedir perdón? Otra de las consecuencias es el estrés crónico y la ansiedad. Por estarte cuidando de no encontrarte, de no hablar, de no, terminas ansioso. Y adivina quién daña todo eso. Creo que ya lo sabes. Otra consecuencia es el ciclo de reproches y silencios. Entonces, como es más fácil culpar, seguiré culpando. O cuando no, aplicaré la ley del silencio. No llamo, no menciono, no visito, nada. ¿De qué servirá eso? He conocido casos de hijos peleando con sus papás profundamente y a veces uno de los dos muere y el sobreviviente se lamenta no haberse acercado antes. ¿Ya para qué? Ya quedarás con el dolor que tendrás que aprender a manejar y trabajarlo de otra forma. Ojalá aprendas de la situación para que lo enseñes a otros, pero con frecuencia ocurre. Psicoterapéuticamente estos conflictos prolongados
afectan la capacidad de los hijos de establecer relaciones sanas en el futuro. ¿Por qué? Porque nuestros papás o nuestro papá es la primera experiencia de relación. Y por la razón que haya sido de ese distanciamiento, dado el distanciamiento, yo me privo de hijo, como hijo me privo de recibir todo lo que mi papá me da. No es materialmente hablando, es emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, es todo lo que me da en un sentido amplio. Cuando yo tengo a mi papá cercano, que yo puedo sentarme con papá, que yo le puedo preguntar, que le puedo comentar mis preocupaciones, probablemente no soy consciente de lo que recibo de papá en ese momento. Pero si me llega a faltar papá, ahí sí voy a ser consciente. El orgullo bloquea la empatía, la comunicación y la reconciliación y termina destruyendo la vida. Termina destruyendo mi paz, termina destruyendo mi tranquilidad. Entonces, al final, ¿de qué habrá servido ese orgullo? ¿Cómo dar entonces el primer paso? Porque ese es fundamental. Dios siempre te ayudará, pero el primer paso te toca a ti. Entonces, dar el primer paso para pedir perdón requiere primero autorreflexión. Reconocer qué parte del conflicto es tu propia responsabilidad. En alguna parte eres tú el responsable también. Un segundo paso es la humildad. Aceptar que pedir perdón no disminuye tu valor. Pedir perdón no quiere decir que eres menos. Pedir perdón no te disminuye. Al contrario, te engrandece. Recuerda lo que hablaba de Jesús. Un tercer paso para pedir perdón es comunicación clara y respetuosa. Expresar, lamento lo que pasó, quiero reconciliarme. Es posible que la otra persona también esté esperando lo mismo y ninguno de los dos se atreve a dar el primer paso. Y porque ninguno se atreve, las cosas siguen así. Un cuarto paso es la paciencia. La otra persona puede necesitar tiempo, pero nuestro acto ya rompe el ciclo del orgullo. Si tú das el primer paso, probablemente las cosas van a cambiar. Probablemente las cosas van a mejorar. Pero si tú no das el primer paso, probablemente las cosas no mejorarán. Porque la otra parte estará esperando a qué horas aquel vendrá a pedirme perdón. ¿Y en cuántas situaciones he encontrado hijos esperando que el papá les pida perdón y el papá de pronto murió y no pidió perdón? Y quedan esos hijos con esa herida, a trabajar esa herida porque ya papá no está. Y si tú no, como hijo, no la trabajas, entonces las consecuencias van a ser grandes en tu vida. La Biblia nos recuerda que la reconciliación es un acto que restaura vínculos y refleja amor de Dios en nuestra vida. Dios es perdón, Dios es misericordia. Dios no nos perdona porque lo merezcamos. Dios nos perdona porque Él es perdón, porque de Él nace la misericordia. Probablemente no vamos a perdonar a nuestro hijo o lo vamos a acercar a nuestro papá porque él lo merezca. Pero yo sí necesito reconciliarme. Si él acepta mi acercamiento de reconciliación, qué bueno. Si él no lo acepta, pues ¿qué vamos a hacer? Pero yo intenté. Di mi primer paso. Si la otra persona me rechaza, es su problema, es su realidad y tendrá que vivir con eso. Pero di mi primer paso y eso nadie me lo quitará. Actividad práctica. Entonces, reflexionando de cómo es el orgullo y cómo afecta a nuestras relaciones, algunas actividades prácticas. Primera, diario emocional. Entonces, qué bueno que escribe un conflicto reciente con tu hijo o con tu papá, identificando tu papel y tus emociones. ¿Cómo te sentiste? Ya cuando las cosas se bajan, ahora sí miremoslo con sangre fría, con cabeza fría. Dos, una carta de reconciliación. Aunque de pronto no la envíes, pero hazla, escríbela.
expresando tus emociones, describiendo lo que sentirías al pedir perdón, etcétera. Describiendo cómo te sentirías si tu papá, tu hijo, a quien tú le enviarías la carta, te perdonara. Una tercera actividad práctica es la oración. Pedir mucho a Dios la luz para perdonar, la libertad para perdonar. Señor, ayúdame a vencer mi orgullo, a reconocer mis errores, a reconciliarme con quienes amo. O esa oración que salga de tu corazón. Y una cuarta actividad es una acción concreta. Cuando te sientas preparado, da el primer paso hacia la reconciliación. Probablemente una llamada, un mensaje, una conversación presencial, lo que sea. Un primer paso. Eso te va a ayudar. Así que el orgullo puede separarnos años de nuestros seres queridos. Puede destruir relaciones con nuestros seres queridos. Pero reconocerlo, pedir perdón y abrazar el corazón es un acto de libertad, de sanación y amor. Hoy es el momento de romper el silencio, acercarse y sanar la relación. Hoy es el momento de que tú mires a tu papá, mires a tu hijo, mires a aquella persona con la que estás disgustado, te pelea, etcétera, y te reconcilies. Hoy es el día, no dejes para mañana. Si este episodio, si este tema te llamó la atención y cree que le puede servir a alguien, recuerda que nos puedes ayudar de 4 maneras y gratis. Sulicoco. Suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando compartes, le estás diciendo a la otra persona cuánto le amas. Y también puedes activar la campanita para que cada vez que se publique un episodio nuevo en este canal, el sistema te reporte y te avise. Así estás siempre atento. Por ahora, muchas gracias a todos ustedes por compartir, por estar allí. Seguramente y confiando en Dios nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.